Bienvenidos de vuelta a su canal de drama turco preferido. Su detective de telenovelas turcas está aquí, lista y con el café turco cargado para desentrañar otro misterio del mundo del espectáculo turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla y, seamos honestos, amando cada segundo del drama. Hoy vamos a sumergirnos en un enredo que involucra a tres nombres que seguro reconocen y que a estas alturas ya son casi de la familia: Güldem, la misteriosa consejera; Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas; y el inconfundible Can Yaman, el galán turco que nos robó el aliento a todas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué papel juega Güldem en la vida de Demet, y cómo se conecta todo esto con Can Yaman? Prepárense porque hoy vamos a hablar de rumores jugosos, secretos susurrados al oído, y posibles conspiraciones dignas de un guión de novela turca, todo aderezado con un poquito de pasión turca, porque, seamos honestos, ¿qué sería del chisme sin un toque de melodrama? Así que pónganse cómodos, agarren su cafecito turco o su té favorito, y acompáñenme en este viaje de chisme. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, y todo lo que nos encanta del mundo de las novelas turcas. ¡Vamos allá! La historia que vamos a desenmarañar hoy es un poco como un rompecabezas con muchas piezas brillantes, pero algunas de ellas parecen no encajar del todo. Es como si tuviéramos un cuadro a medio pintar, con detalles preciosos pero un fondo que aún necesita ser revelado. Pero no se preocupen, porque para eso estoy yo, su detective de chismes turcos, para intentar poner todo en orden y darles la imagen completa. Todo comienza como suele pasar en este mundo con la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas cuyo romance en pantalla traspasó la ficción, cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, una explosión de chispas y miradas robadas que nos hacía suspirar a todas. Su relación, al menos públicamente, parecía un cuento de hadas moderno, una historia digna de ser contada una y otra vez. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las sonrisas pueden ocultar tormentas internas y los reflectores pueden distorsionar la realidad, no todo es lo que parece. Detrás de las cámaras, lejos del brillo y el glamour de las alfombras rojas, los rumores de tensiones y desacuerdos comenzaron a circular como la brisa en el Bósforo. Algunos decían que sus personalidades chocaban como dos autos en una rotonda, otros que las presiones de la fama eran demasiado para la pareja, un peso que ninguno de los dos podía soportar. Los más osados incluso murmuraban sobre celos profesionales y egos inflados. Lo cierto es que de un día para otro el romance se terminó. Se apagó como una vela en una noche de tormenta, dejando a los fans con el corazón roto y un montón de preguntas sin respuesta. Y aquí es donde entra en juego nuestra otra protagonista, Güldem. Güldem es una figura importante en la vida de Demet Özdemir, una pieza clave en su círculo íntimo. No es solo una amiga con la que va a tomar café o a comprar ropa, sino también una confidente, una hermana del alma y, para muchos dentro y fuera del mundillo, una especie de consejera personal. Se sabe que Güldem es una persona muy cercana a Demet, alguien en quien confía plenamente sus secretos más profundos, sus miedos más oscuros y sus sueños más ambiciosos. Y es precisamente esta cercanía, este lazo inquebrantable, lo que ha alimentado los rumores sobre su posible influencia en la relación entre Demet y Can. La pregunta que todos se hacen, la que nos quema por dentro y nos mantiene despiertos por las noches, es: ¿Güldem ayudó a Demet durante el tumultuoso final de su relación con Can Yaman? ¿Y si lo hizo, cómo? ¿Qué consejo le dio? ¿Fue Güldem quien influyó, de alguna manera, en la decisión de Demet de terminar con Can? ¿Fue ella la voz de la razón, la que le abrió los ojos a una realidad que Demet no quería ver? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque no hay una respuesta clara y definitiva, una verdad que podamos sostener en nuestras manos. No tenemos acceso a las conversaciones privadas entre Demet y Güldem, a los mensajes de texto que se enviaron en medio de la noche o a las lágrimas que compartieron en la intimidad de sus hogares. Pero podemos analizar la situación basándonos en lo que sabemos, en los rumores que han circulado y en las pistas que hemos recogido a lo largo del tiempo. Una teoría, la más plausible para muchos, es que Güldem, al ver a Demet sufrir debido a la relación con Can, la aconsejó para que priorizara su propio bienestar y felicidad. Tal vez Güldem notó que la relación estaba afectando negativamente a Demet, que la estaba consumiendo por dentro y apagando su brillo. Quizás vio que Demet estaba sacrificando sus propios sueños y ambiciones en aras de una relación que, en el fondo, no era saludable.
En este escenario, Guldem la animó a tomar una decisión difícil, pero necesaria: alejarse de Khan y buscar su propia felicidad. Esto no la convertiría en una villana, en la mala de la película, sino en una amiga leal que se preocupa por el bienestar de su amiga, en un ángel guardián que vela por su felicidad. Otra teoría un poco más controvertida y digna de un guión de novela turca, es que Guldem tenía ciertas reservas sobre Can Yaman desde el principio. Quizás no aprobaba su estilo de vida, su forma de ser, o simplemente no lo consideraba el hombre adecuado para Demet. Tal vez veía en Khan una personalidad demasiado volátil, un espíritu demasiado libre que no encajaba con la sensibilidad y el corazón de Demet. En este escenario, Guldem podría haber estado sembrando la semilla de la duda en la mente de Demet, instándola a cuestionar la relación, a analizar si realmente era lo que quería y necesitaba. Pero también es importante considerar la posibilidad de que Guldem simplemente fue un apoyo emocional para Demet durante un momento difícil, un hombro en el que llorar y un oído que escuchara sus preocupaciones. Quizás no influyó directamente en su decisión, sino que simplemente la escuchó, la aconsejó y la ayudó a procesar sus sentimientos. En este caso, Guldem sería simplemente una buena amiga, presente para Demet cuando más la necesitaba, un faro en la oscuridad que la guió hacia la luz. Ahora hablemos del supuesto secreto que se oculta detrás de todo esto, la joya de la corona de este chisme jugoso. Los rumores sugieren que hay algo más, algo que no se ha revelado al público, una verdad oculta que podría cambiar nuestra percepción de toda la historia. ¿Podría ser que Guldem sabe algo sobre Can Yaman que Demet desconocía? ¿Podría ser que Can Yaman hizo algo que enfureció a Guldem y la llevó a tomar medidas para proteger a Demet? Aquí es donde entramos en territorio de especulación pura y dura, donde la imaginación vuela y las teorías conspirativas se multiplican como conejos. Podría ser cualquier cosa, desde infidelidades hasta problemas de comportamiento, o incluso cuestiones relacionadas con el manejo de la fama, como contratos ocultos o acuerdos comerciales desfavorables. Lo cierto es que sin evidencia concreta, sin pruebas irrefutables, solo podemos hacer conjeturas, volar nuestra imaginación y dejarnos llevar por la fantasía. Lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con certeza, es que la relación entre Demet y Khan terminó de manera abrupta, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Y que desde entonces ambos han seguido caminos separados, construyendo sus propias vidas y buscando su propia felicidad. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio también llegó a su fin, demostrando que el amor, incluso el que parece más sólido, puede ser frágil y efímero. Khan, por su parte, ha continuado con su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que lo han consolidado como uno de los galanes más cotizados de Turquía, y ha estado involucrado en otras relaciones, buscando, quizás, un nuevo amor que lo complete. Es importante recordar que las relaciones son complejas, un laberinto de emociones y sentimientos, y que a menudo hay muchos factores en juego que no son visibles desde el exterior. Es fácil juzgar y sacar conclusiones precipitadas, señalar con el dedo y atribuir culpas, pero debemos ser cautelosos y recordar que solo conocemos una pequeña parte de la historia, un fragmento de la realidad que no refleja la totalidad de la verdad. En cuanto al papel de Guldem, es probable que nunca sepamos la verdad completa sobre su influencia en la relación entre Demet y Khan. Quizás algún día, en una entrevista reveladora, Demet decida compartir más detalles sobre lo que realmente sucedió, sobre las conversaciones que tuvo con Guldem y sobre el impacto que tuvo en su decisión. Pero hasta entonces, solo podemos especular y basarnos en los rumores y la información que tenemos disponible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Guldem es una figura importante en la vida de Demet y que su amistad es un pilar fundamental para ella. Y en un mundo tan competitivo y a menudo despiadado como el del espectáculo, tener amigos leales y confiables, personas que te quieren por lo que eres y no por lo que representas, es un tesoro invaluable. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, tenemos una relación amorosa que terminó, una amiga cercana que podría haber jugado un papel importante en esa ruptura, y un secreto que posiblemente nunca se revele por completo. El drama turco en su máxima expresión, una telenovela de la vida real que nos mantiene pegados a la pantalla y nos hace suspirar, reír y llorar. Hemos explorado las posibles razones detrás de la influencia de Guldem en la relación de Demet con Can Yaman, examinando varias teorías y rumores, desde ser un simple apoyo emocional hasta una posible instigadora de la ruptura. El papel de Guldem sigue siendo un misterio envuelto en el drama turco, una incógnita que quizás nunca se resuelva. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chisme, de este viaje al corazón del drama turco.
Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Guldem tuvo un papel importante en la ruptura entre Demet y Can? ¿Creen que hay un secreto oculto detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones, saber lo que piensan y compartir nuestras pasiones. Y bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en este viaje de drama turco. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.